Buenos días. Hoy me voy a ocupar de la problemática del trabajo de duelo según la propuesta de Freud y de la función del duelo según los postulados de Lacan, enlazándolos con la temática de la adolescencia. Bueno, empecemos. Parto de una breve viñeta de Eduardo Pavlovsky que se denomina El Minuto Fatal. El Minuto Fatal. Habla de su propia adolescencia. Recordé que mi padre me había enseñado de chico a boxear. Y juntos practicábamos durante años. Esto suele ser una actividad, un juego habitual entre el hijo y el padre. Yo fui creciendo y a los 15 años medía 1,80 m. Fíjense la modificación en la fuente de la pulsión. A los 15 años medía 1,80 m, hasta que juntos nos dimos cuenta que yo era el más fuerte de los dos y que mis golpes podían incluso llegar a dañarlo. Me había convertido en pocos meses en un peso pesado. Fíjense la velocidad del cambio en la fuente de la pulsión, el cuerpo. En pocos meses se había convertido en un peso pesado. Y un día tuve una sensación tremenda, porque me pareció leer en su mirada algún gesto que hoy recuerdo de impotencia, vergüenza y humillación ante mi nueva potencia. Y también me pareció imaginar que de mi cara brotaba una mueca donde se mezclaban la victoria y un tremendo dolor. Ese cruce de miradas fue como un flash. Fíjense que aquí aparece la pulsión escópica o pulsión de ver. Fue como un flash interminable. La intensidad de estas miradas. Dialéctica de dos gestos que parecían resumir sintéticamente la lucha generacional. Una problemática habitual en una familia donde hay hijos adolescentes. Pero ese gesto también sintetizaba el terrible sentimiento de soledad y de abandono que todo crecimiento augura. Ese sentimiento de soledad y de abandono que todo crecimiento augura. Porque en aquel gesto no solo podía reconocer mi victoria, sino también el profundo dolor de haber perdido la fuerza de mi padre para mí. No solamente está la victoria sobre el padre, sino el profundo dolor de haber perdido la fuerza del padre, la protección del padre. Gesto que involucraba además la pérdida de mi omnipotencia infantil, donde uno imagina que los padres son siempre fuertes e inmortales. Aquí aparece la temática de la fuerza y la inmortalidad de los padres que vamos a pasar a considerar. Ahora bien, si efectuamos una lectura estructural de esta viñeta y tomamos para pensar la estructura la propuesta de 1911 de Freud, en el caso Reber, de tener en cuenta el yo y la pulsión, nos preguntamos por el erotismo predominante. ¿Cuál es la fijación de ese erotismo? Freud considera dos elementos para evaluar esta fijación. Uno va a tener que ver con la intensidad de la pulsión y el otro con su repetición. Lacan también nos dice que la repetición tiene que ver con la fijación de la pulsión. Nos encontramos aquí con la repetición del erotismo escópico, en términos de Lacan, de la pulsión de ver, en términos de Freud, donde aparece la mirada. Dice, un día tuve una sensación tremenda, porque me pareció leer en su mirada algún gesto que hoy recuerdo de impotencia, vergüenza y humillación. Hay un desprendimiento de afectos vinculado a esta mirada que luego comienza a repetirse. Más abajo encontramos ese cruce de miradas
fue como un flash interminable, Aquí no solamente encontramos la repetición de la pulsión escópica o de ver, sino también su intensidad en el flash. Finalmente, fíjense que va a concluir el texto hablando de la creencia en que los padres son siempre inmortales y que la pérdida de esta creencia lleva a la pérdida de la omnipotencia del propio yo. Es decir, que aquí lo que ha estado operando hasta esta caída ha sido la desmentida o renegación, que lo expresamos habitualmente en la frase sí, pero. Sí, yo sé que mis padres son mortales, pero mi padre es muy fuerte, o mi padre es joven, o mi padre se las sabe todas y va a persistir. Es casi o prácticamente inmortal. Es decir, que aquí vamos a encontrar en esto de la inmortalidad una estructura yoica que tiene que ver con el narcisismo, que es el yo placer purificado, que se purifica a través del juicio de atribución. Con relación al destino de pulsión estamos hablando del sí pero, es decir, de la desmentida. Sí, yo sé que es mortal, pero no lo creo. Con respecto al otro elemento que nos pide Freud, que tiene que ver con la posición del Edipo y la castración, el Edipo es la relación, si bien la madre aparece por allí, básicamente es la relación entre el hijo y el padre, y la castración es por premisa, como lo propone Freud en el Yo y el Ello del 23. Finalmente tenemos, para encontrar el cuarto elemento que corresponde al orden de las manifestaciones, tenemos que distribuir este texto, como nos dice Freud, en inhibición, síntoma de angustia, en el extremo perceptivo y en el extremo motor del peine, para luego construir los elementos de la estructura. Voy a tomar para desarrollar este trabajo el texto de Freud, el volumen 14 de Amor Ortu, Duelo y Melancolía del 17, donde allí Freud se va a ocupar del trabajo de duelo, y también luego el seminario 6 de Lacan, el deseo y su interpretación de Paidós. Ya hablamos del tema de las traducciones y las dificultades. La traducción correcta acá sería más bien el deseo es su interpretación, ¿no? Es decir, cuando interpretamos para Lacan, configuramos el deseo. Acá nos va a hablar lo mismo que en el seminario 7 sobre la ética o el seminario sobre la transferencia, nos va a hablar de la función del duelo. Así que nos vamos a ocupar desde Freud del trabajo del duelo, básicamente el duelo y melancolía, aunque aparece trabajado en muchos otros textos, y desde Lacan de la función del duelo. Bien, abordamos primero el trabajo del duelo en Freud, repito, trabajado en Duelo y Melancolía, y allí lo va a definir, dice que el duelo es, por regla general, la reacción, es una reacción, frente a la pérdida de una persona amada. Acá seguimos con la lógica dialéctica, ¿no? Frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces como la patria, la libertad, un ideal, etc. Mencionaba recién la dialéctica, que en Freud, repito, va a ser la dialéctica de Fichte, porque la pérdida va a ser la tesis, la afirmación, y la antítesis va a ser la reacción, que en Freud también los podemos pensar con los principios de la termodinámica, que los toma Freud en el proyecto, acción, primer tiempo, segundo tiempo, reacción. En Duelo y Melancolía nos va a hablar de 4 momentos lógicos del duelo, o 4 tiempos. Un primer momento va a corresponder al dictamen de la ausencia, es decir, a un juicio de existencia de la pérdida del objeto. Un segundo momento, B, coloqué yo aquí, el proceso de clausura, donde se clausura el objeto perdido. Y ya vamos a ver que cuando hablamos de objeto hablamos de una gran variedad.
en psicoanálisis. C, el tercer momento, la añoranza o nostalgia. Acá hay un desprendimiento de afecto. Y el punto D, el deshacimiento pieza por pieza, que ya vamos a ver bien de qué se trata. Comencemos con el dictamen de la ausencia o juicio de existencia. El juicio sabemos que es una afirmación. Yo puedo afirmar la computadora está encendida, estoy sentado, la ventana está abierta. Son los dos. Freud trabaja dos tipos de juicios en la negación del 25. El juicio de existencia, entonces afirma la existencia de un objeto o su representación, y el juicio de atribución, donde se atribuyen cualidades a este objeto, que los retoma en la respuesta a Jean Hippolyte Lacan en los escritos. El dictamen de la ausencia, entonces, se emite un juicio, es decir, se afirma, y este juicio afirma o proclama la no disponibilidad de un objeto. Puede tratarse de un juicio de existencia, por ejemplo, el decreto que afirma la castración, o la pérdida de un objeto, o bien un juicio crítico, derivado de un pensar examinador, que en realidad es la derivación del juicio de existencia en el superyo, que emite juicios críticos sobre el propio yo. Estos dictámenes suelen ser contrarrestados vía desmentida, es decir, que este primer tiempo del duelo, juicio de existencia, el juicio fundamental va a ser de la castración o de la falta, va a ser rápidamente desmentido y se va a colocar como relevo o sustituto un juicio de atribución. El proceso de clausura es otro de los momentos lógicos imprescindibles para este trabajo del duelo. Se deslindan las huellas de memoria del objeto perdido, de la realidad, lo cual implica que la representación del objeto ausente ya no tendrá su correlato en el mundo exterior, a la vez que se discierne, es decir, no se va a poder aplicar un juicio de existencia. Recordemos que los únicos premios Nobel que existen en psicología son sobre la teoría de los juicios. No va a tener su correlato en el mundo exterior, a la vez que se disciernen las huellas del objeto en cuestión de otras inscripciones anímicas. Acuérdense que hay una diversidad de objetos en psicoanálisis. Aquí habitualmente hablamos del complejo del semejante como objeto, que es el que va a tomar Lacan en la fase del espejo, pero también tenemos el objeto que trabaja en el proyecto Freud y que denominó Das Ding, que lo toma del noúmeno de Kant, Das Ding traducido como la cosa, que luego lo va a enlazar Lacan en el seminario 7 con su primera versión de objeto A. La versión de aparato psíquico de Freud de la cebolla, donde la llancia, el agujero de la cebolla, se va a constituir en un objeto que va a ser como el prototipo o el modelo de una falta estructural. Es decir, cuando hablamos de objeto, nos tenemos que preguntar de qué objeto estamos hablando. También tenemos el objeto consciente formado por representación palabra, representación cosa, en fin, una diversidad. Sigamos. Añoranza o nostalgia, tercer momento o tiempo lógico. Hablamos de un desprendimiento de afecto. En su intensidad, esta investidura puede derivar en una cierta estasis, estancamiento, que implica un estado tóxico y desprendimiento de dolor psíquico. El duelo duele. Ustedes saben que etimológicamente tenemos dos derivaciones del término duelo. Duelo como desafío, como cuestionamiento. De hecho existe el duelo criollo, digamos, en nuestro país, o existía antes con mayor intensidad, y el duelo como dolor, digamos. El crecimiento de la investidura de añoranza se debe al carácter irrestañable del objeto decretado ausente, decretado vía juicio, ¿no? De esta manera, se generan condiciones económicas, es decir, de distribución de la energética, similares a la de una investidura de dolor de una región lastimada del organismo.
Freud, 1926. Similares, no es lo mismo, ¿no? Acuérdense que el dolor es una pseudopulsión. Acá estamos hablando del dolor anímico, de este desprendimiento de afecto. Finalmente tenemos el deshacimiento pieza por pieza. Deshacimiento pieza por pieza. El término deshacimiento implica el retiro del alivio, la despoblación del alivio. Ustedes recuerden que en la última traducción de Echeverry de las cartas de Fliss completas, sustituye el término investidura por población, como sustituye el término pulsión por querencia. Así que la desinvestidura sería como un despoblamiento, digamos, que se hace pieza por pieza. Fíjense, implica el retiro de la investidura o de la población energética de cada una de las huellas que forman la representación cosa, fundamentalmente las visuales, es decir, la representación cosa va a estar organizada por lo visual, la pulsión escópica, y la representación palabra, subrogada por las acústicas. Es decir, lo acústico es el organizador de la palabra de Freud, de acuerdo a su propia teoría del lenguaje, que es diferente a la teoría del significante propuesta por Lacan. Nosotros sabemos que tanto Freud como Lacan parte de las afasias para construir su teoría del lenguaje, pero son dos teorías diferentes. Una basada en la palabra, que vamos a ver que es un todo complejo formado por 4 elementos, y el otro es el significante, que va a tomar de Saussure, pero fundamentalmente de Roman Jakobson, aunque luego va a introducir la posición de Peirce. Sigamos. Aquí les presento una representación gráfica de Freud, donde habla del objeto, o que nos muestra el objeto preconsciente-consciente, formado por la representación palabra y la representación cosa y su respectivo enlace. Esto lo encontramos en el artículo de Freud del 15, lo inconsciente, en el apéndice C, palabra y cosa, y también que el editor lo toma del primer texto de Freud de 1891, la afasia. Esta palabra hace al fundamento de la teoría del lenguaje en Freud. Fíjense que va a estar formada por la palabra, formada por 4 elementos: la imagen sonora, la imagen visual de la lectura, la imagen de la escritura motriz y la imagen motriz del hablar, del movimiento de las cuerdas vocales. Supongamos que tenemos una palabra, madre o padre o la que ustedes quieran. Partimos de madre, habría una imagen sonora de la palabra madre. Cuando el chico la profiere, aprende a hablar, decimos, se va a formar una imagen motriz de la articulación del aparato fonador, básicamente de las cuerdas vocales. Si el chico tuviese algún problema, fuese tartamudo o algún tipo de dificultad, la defensa estaría obturando o perturbando este enlace. Acá estaría. Podría tratarse de la represión, de la desmentida, de la forclusión. Lo cierto es que el chico no podría pronunciar bien sus palabras porque este enlace está perturbado, y nosotros entonces tendremos que apelar a la construcción, a la interpretación y o al señalamiento para resolver este tipo de problemáticas. Tenemos entonces aquí 2 elementos de la palabra freudiana: la imagen sonora, mamá o madre, y la imagen movimiento del aparato fonador. Cuando el chico aprende a leer, vamos a hablar de una imagen de la lectura. Acá va a estar investido u ocupado por la pulsión escópica o pulsión de ver. Si el chico tiene problemas de lectura, le cuesta aprender a leer, o el chico o el adolescente, la defensa va a recaer, o el destino de pulsión o la respuesta va a recaer sobre este enlace.
Repito, puede tratarse de cualquiera de las defensas, tendremos que indagarlo. Lo cierto es que el chico va a tener problemas en la lectura. Y finalmente, cuando aprende a escribir, se va a constituir una imagen de la escritura, de la palabra mamá, y la defensa, si hay algún tipo de perturbación, escribe mal o le cuesta escribir, tiene dificultades, la defensa va a recaer sobre este enlace. Con relación a la lectura, recordemos que el chico aprende a leer mucho antes de leer en papel o de leer un texto externo, va a aprender a leer en su familia el rostro de los padres. Fundamentalmente los gestos, los rasgos de la madre, que para Winnicott van a ser las primeras letras en ser leídas, básicamente. Así que tenemos aquí la palabra freudiana, que es un todo cerrado formado por estos 4 elementos, la imagen sonora de la lectura, visual de la imagen sonora de lo acústico, la imagen visual de la lectura, motriz de la escritura y motriz del aparato fonador. Esta palabra se va a enlazar cuando el chico entiende la palabra, cuando comprende la palabra, se va a enlazar con la representación cosa. La representación cosa en realidad va a ser el concepto. El concepto o representación cosa va a estar organizada por lo visual, acá estaría lo visual. Y para Freud va a ser un todo abierto, donde van a existir huellas táctiles, alguna acústica, olfativas, gustativas, se pueden adherir otro tipo de huellas. Esto es lo que le va a permitir al chico comprender. Cuando el chico lee sin comprensión, que no entiende, es porque la defensa ha recaído sobre este enlace, que habitualmente la represión puede perturbar este enlace. Entonces el chico lee como palabras vacías, sin entender. Es decir, que si nos ocupamos de los problemas de la lectoescritura, antes de acudir a Piaget, como suelen hacerlo habitualmente algunos psicoanalistas y psicólogos, es preferible apelar a la teoría acerca del lenguaje de Freud o a la del mismo Lacan, que tiene un amplio desarrollo al respecto. Acá se va a formar el objeto cuando están enlazados. Cuando la represión rompe este enlace, decimos que la cosa es inconsciente, la representación cosa. Yo aquí grafiqué para mostrar cómo se forma el semejante y ver las piezas del semejante. Supónganse la palabra madre, que se refiere a la madre. Va a tener un nombre, podría llamarse Carmen, es una representación palabra, formada de acuerdo a estos 4 elementos. Va a estar enlazada al núcleo sexuado, que es una representación cosa. Acá estaría la cosa, aquí. Y va a tener 2 predicados. ¿Por qué? Porque esa madre puede sonreír, estar alegre, estar contenta, va a haber un predicado afectivo y también va a haber un predicado motriz. La madre puede caminar, sentarse, salir, realizar distintos tipos de desplazamiento. Cuando trabajamos el tema del duelo, Freud va a hablar de un deshacimiento pieza por pieza. Siempre las piezas van a ser 4, el nombre, representación palabra, el núcleo sexuado de una mujer, representación cosa, y los 2 predicados, el afectivo y el motriz. Y tendríamos que ir trabajando cada uno de estos elementos. Ahora bien, continuando con el trabajo del duelo freudiano, si vamos a Psicología de las Masas, 1921, Freud nos habla de los lugares psíquicos de Freud, de la tópica freudiana, y nos dice, en la vida anímica individual aparece integrado siempre lo considera Freud, efectivamente el otro, que va a ser el semejante, ¿no? Como modelo o no. No, yo digo semejante porque es lo que veníamos trabajando, pero podría no serlo. Como modelo, como objeto, como auxiliar o adversario. Esto está en la página 114. Son 4 posiciones que yo grafiqué acá. Le reservamos la posición sujeto. Aquí alguien va a ocupar el lugar de modelo, el de objeto, el de rival y el de auxiliar. Desde luego el analista ocupa todas estas posiciones.
Es decir, en algún momento el analista es el ideal, es el terapeuta, el mejor terapeuta para el paciente, en algún momento es un objeto sexual que lo conquista con sus atractivos, en otro momento es un enemigo acérrimo, es un rival, y finalmente va a ser un tonto, un auxiliar, alguien que lo utiliza y lo tiene a su disposición. Los padres también, en algún momento, van a ocupar esta posición de modelo o ideal, los padres van a ser lo más maravilloso, en otro momento los padres van a ser los más hermosos y bellos de la humanidad, y en otro momento van a ser rivales acérrimos, y finalmente van a ser unos tontos que van a ser usados por el adolescente. Así que acá tenemos que hay que duelar, si estamos trabajando el tema de los padres, el padre como ideal, el padre como objeto sexual, el padre como rival y el padre como auxiliar. Desde luego, para la madre o cualquier tipo de objeto que sea la pérdida. Bien, pasamos ahora a la función del duelo en Lacan. Seminario 6. El deseo es su interpretación. Nos va a hablar del objeto A que le fue inspirado a Lacan durante una de sus lecturas de Duelo y Melancolía. También Lacan habla de que o lo vincula al objeto A con el objeto transicional de Winnicott. La función del duelo no consiste en relevar o sustituir el objeto perdido, si las catáfilas de la cebolla que veníamos trabajando en el trabajo de duelo de Freud, sino en cambiar la relación a ese objeto A, a ese objeto que hace de fundamento, que es causa del deseo. Esta modificación de la relación al objeto es la constitución del objeto como objeto del deseo, como les acabo de comentar. Esto es lo que Lacan va a llamar función de duelo. Finalmente paso a la consideración de Arminda Verasturi. Estos son los duelos clásicos, los típicos de cualquier estudiante de niñez y adolescencia. Lo primero que se estudia son los duelos de Verasturi, que los propone en 1971 con Mauricio Nobel. Nos hablan del duelo por el cuerpo infantil. Acuérdense en la viñeta que leímos, donde crece rápidamente, pasa a una estatura de 1,80 m, a ser prácticamente un gigante. Hay una modificación de la fuente de la pulsión por los padres de la infancia, donde él, Pavlovsky derrota a su padre, lo vence, pero no es solamente un vencer motrizmente, sino también intelectualmente, porque adquiere nuevas lógicas de pensamiento. Si lo toman de Piaget, va a ser el pensamiento formal, y por la identidad infantil, que tiene que ver con las identificaciones. Aquí también se juega el tema de la bisexualidad y la renuncia del autoerotismo. Bueno, esto es lo clásico de los duelos que se suele estudiar en adolescencia, digamos. Finalmente llegamos a los criterios del DSM-5 para el trastorno por duelo complejo persistente, ¿no? Duelo persistente, y han establecido una serie de ítems. Esto quedaría a nivel de las manifestaciones, pero evidentemente no implica un diagnóstico estructural. Fíjense por qué. El individuo ha experimentado la muerte de alguien con quien mantenía una relación cercana. Ha fallecido alguien cercano. B. Desde la muerte al menos uno de los síntomas siguientes está presente casi diariamente, es decir, aparece cotidianamente, a un nivel clínicamente significativo y persiste, tiene que ser intenso, y persiste durante al menos 12 meses, en el caso de los adultos, tiene que durar 1 año, y 6 meses para niños y yo diría también adolescentes tempranos. ¿Cuáles son estos ítems? Anhelo, añoranza persistente del fallecido. Pena y malestar emocional, intensos en respuesta a la muerte. Preocupación en relación con el fallecido. Preocupación acerca de las circunstancias de la muerte. Aquí continuamos.
Vamos a hablar del punto C. Desde la muerte, al menos 6 de los síntomas siguientes están presentes casi diariamente, es decir, cotidianamente, a un nivel clínicamente significativo. Aquí se repite lo que habíamos leído para el anterior: 12 meses para el adulto, 6 meses para el niño o el adolescente temprano. Importante dificultad para aceptar la muerte, se le hace complicado. Incredulidad o anestesia emocional en relación con la pérdida. Dificultades para rememorar de manera positiva al fallecido. Amargura o rabia en relación con la pérdida. Valoraciones desadaptativas acerca de uno mismo en relación con el fallecido o con su muerte. Excitación excesiva de los recuerdos de la pérdida, es decir, comienza a pensar y los pensamientos, los recuerdos se apoderan de él. Deseos de morir para poder estar con el fallecido, es decir, acá habría algo de la identificación, pero que ellos no trabajan con la persona perdida. Dificultades para confiar en otras personas desde el fallecimiento. Sentimientos de soledad o desapego de otros desde la muerte, se comienza a separar, a aislarse, sentir que la vida no tiene sentido o está vacía sin el fallecido, o creer que uno no puede funcionar sin el fallecido. Se siente imposibilitado. Confusión acerca del papel de uno en la vida o de una disminución del sentimiento de identidad propia. Acá se pone en juego algo del orden de las identificaciones. Dificultad o reticencia a mantener intereses o a hacer planes de futuro desde la pérdida. No puede proyectar, no puede armar algo a futuro, no puede anticiparse, digamos. Como ven, todo esto en el plano proyectivo, y están dejando de lado una consideración estructural que es lo típico del psicoanálisis. D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o disfunción en áreas sociales, laborales u otras áreas importantes del funcionamiento del sujeto. Y finalmente, el punto E, la reacción de duelo es desproporcionada o inconsistente con las normas culturales, religiosas o apropiadas para su edad. Acá hay un desfase, digamos, en la intensidad de la reacción. Bien, esto es todo hasta aquí. El DSM-5 es, yo lo menciono porque los que estén trabajando en clínicas u hospitales se les va a solicitar sin duda una evaluación de acuerdo al DSM-5, pero como ustedes notarán, y evidentemente es algo que hace a la manifestación algo descriptivo, que quedan en el contexto de la estadística, es decir, de un pensamiento inductivo, que en algún momento vamos a ver todas las dificultades de las estadísticas y del pensamiento inductivo. Por algo ni Freud, ni Lacan, ni Klein, ni Winnicott lo utilizaban la estadística, y queda en el orden de la manifestación. Pero nosotros sí hacemos, por el contrario, consideraciones estructurales. La que hemos trabajado aquí tiene que ver con 1911, con el caso de Reber, pero desde luego tienen un modelo de aparato psíquico y para un diagnóstico estructural en el proyecto, Fisi Omega. La primera tópica, carta 52, capítulo 7 de la interpretación de los sueños. La segunda tópica de Freud también permite hacer un diagnóstico estructural: yo, superyo, ello y realidad exterior. Y desde luego tenemos las consideraciones de Lacan, donde Lacan nos va a terminar diciendo que la topología es la estructura, es decir, que va a implicar un análisis estructural. Bien, concluyo con la bibliografía. La bibliografía, yo recurrí a estos textos: Duelo y Melancolía, como les había dicho anteriormente, volumen 14 de Amor Ortu. Apelé a Lacan, El deseo y su interpretación, seminario 6. Un texto mío, Ética y quehacer del analista con niños y adolescentes, donde trabajo todo el tema de la palabra y de las consideraciones estructurales. No solamente aquí tomo la adolescencia, sino también la niñez. Finalmente el DSM-5, que evidentemente a ustedes se los van a reclamar si están en instituciones hospitalarias o
o clínicas privadas, pero acuérdense que sirve solamente para un diagnóstico de comunicación con otros colegas, pero cuando llegue el momento de ponerse a trabajar tienen que hacer un diagnóstico estructural psicoanalítico. Bien, continúa la bibliografía. Aquí otro texto mío donde trabajo todo el tema de la palabra. Este es un buen texto si les caen, si les demandan análisis por problemas en la lectoescritura. Yo trabajo mucho el tema de la palabra aquí y del comprender. El texto que les había mencionado de Arminda Verasturi, donde están los duelos, también hay un síndrome de la adolescencia normal, donde hay una serie de ítems descriptivos, ¿no? Esto queda a nivel descriptivo. Desde luego los duelos de Verasturi los toma de Freud, ¿no? Bien, y finalmente otro texto mío, La niñez y la adolescencia y el discurso capitalista, donde lo enlazo con el contexto social y comunitario. Bueno, esto sería todo. Gracias.